Hoy vamos a hablar de lesiones testiculares por ultrasonido. Vamos a dividir esta charla en videos de 15 minutos y en la primera parte de toda la charla vamos a hablar de las lesiones tumorales por ultrasonido. Entonces, este es el contenido. Primero vamos a hablar de los aspectos técnicos de la imagen del escroto por ultrasonido, luego de la anatomía normal, las lesiones malignas del testículo y finalizando con las lesiones benignas del testículo y por último conclusiones y puntos claves. La técnica sonográfica es muy sencilla. En esencia, obviamente, es desvestir al paciente, colocarle una sábana o un cubrimiento sobre el pene y debajo, obviamente, del testículo, una serie de toallitas de papel debajo del escroto, perdón. Y se le pide al paciente que con su mano derecha o izquierda se lleve el pene hacia arriba. Usualmente vamos a usar guantes y un transductor un transductor plano de alta frecuencia en el cual vamos a hacer rastreo tanto en el plano sagital o longitudinal y en el plano transverso. El transductor, como ya lo dije, es un transductor lineal de alta frecuencia, entre 12 y 15 MHz es lo que se recomienda. No obstante, dependiendo de la patología que tengamos y el tipo de paciente, podemos usar un transductor de baja frecuencia para aumentar la profundidad, en caso tal de que, por ejemplo, haya una hidrocele importante o una masa importante que no nos deje ver muy bien un testículo que esté a mucho más distancia de la piel del usual. Vamos siempre a tomar una medida en el eje craneocaudal, en su eje mayor, en su longitud mayor, y igualmente vamos a tomar una medida tanto en el eje AP como en el eje transverso. Usualmente el testículo, por regla general, tiene una media de 4 centímetros de longitud y de 3 centímetros de ancho. No obstante, las medidas normales del testículo son más o menos estas. Dependiendo de la edad, vamos a tener un volumen único y un volumen total normal. En los pacientes antes de la pubertad, se ha obtenido medidas y se sabe que el volumen único de cada testículo es más o menos de 1 a 2 cc. Y en la pubertad es más o menos mayor de 4 centímetros cúbicos, menor de 12, y al llegar a la adultez, los pacientes más o menos tienen un volumen testicular medio de 18,6, más o menos 4,8 cc, y no debe ser menor de 12 centímetros porque eso ya estaría indicando hipofunción testicular. Igualmente, el volumen sumado de ambos testículos debe ser mayor de 30 cc para poder decir que está dentro del rango normal, pues por visión sonográfica. Normalmente la anatomía tiene esta composición. El testículo es obviamente tiene forma ovoidea, está cubierto por la túnica albúgina, o más bien la unidad funcional del testículo, que serían los tubos seminíferos, está cubierto por una túnica albúgina que además de eso presenta unos septos que se dirigen hacia la porción más posteromedial, en la cual va a reposar como tal el mediastino. A nivel del mediastino, pues se puede encontrar también lo que es el retetestes, que es la confluencia como tal de los tubos seminíferos, y en última esos tubos seminíferos van a desembocar hacia los dúctulos eferentes, que más o menos son en promedio unos 6-7, que en últimas pues van a dilatarse y van a formar lo que es la cabeza del epidimo y posteriormente el cuerpo y la cola, que en últimas va a desembocar o a formar más bien lo que es el vas deferente. El vas deferente pues obviamente cursa sobre, o más bien el interior del conducto espermático, el cual viene acompañado obviamente de las estructuras vasculares como es la arteria testicular y la vena testicular mucho más superior, que es básicamente el drenaje como tal, o es la confluencia como tal del plexo pampiniforme, que es tan importante a la hora de evaluar, por ejemplo, las varicoceles. Y es muy importante tener en cuenta que la túnica albúgina es una estructura que me va a definir la naturaleza como tal de ciertas lesiones neoplásicas y me sirve para decantarme y hacer el diagnóstico diferencial de estas. Esta es la apariencia sonográfica normal de un testículo. Vamos a mirar las diferentes imágenes. Aquí vemos un testículo en un corte longitudinal. Vean ustedes que tiene una apariencia ecográfica homogénea. En algunos casos puede tener esta serie de, digamos así, trabeculaciones hipoecoicas. Eso es normal, eso se debe a los septos con la túnica albúgina a través del testículo, e incluso puede llegar a ser parte de lo que son estructuras vasculares en algunos casos. Y aquí vemos como tal la apariencia normal de un mediastino testicular.
El epidimo y la cabeza siempre los vamos a ver hacia la porción, hacia lo que es la porción posterior del testículo, y la cabeza siempre va a ser mucho más ecogénica que el cuerpo y la cola del epidimo, perdón, digo la cabeza del epidimo va a ser mucho más ecogénica que el cuerpo y la cola como tal de este. Y en algunos casos podemos ver ciertas variantes de la normalidad, como son los apéndices testiculares y del epididimo. En el caso de del apéndice testicular, pues vamos a ver una estructura que va sobre el polo, usualmente va sobre el polo superior del testículo, que tiene una apariencia un poco sésil y que es pequeña y que básicamente lo que está hablando es de un remanente como tal, perdón, de un remanente como tal de un vestigio embriológico. Y obviamente es mucho más conspicua cuando hay un hidrocele como tal dentro de la bolsa escrotal, perdón, y también eso aplica a lo que es el epididimo. Es mucho más conspicuo cuando hay líquido como tal en la bolsa escrotal, y lo que vamos a ver es como el apéndice del epididimo, que también es un remanente o un vestigio embriológico, pues lo vamos a ver en una forma pediculada ante todo. El drenaje linfático de los testículos es muy importante a la hora de evaluar cáncer testicular, porque pues el primer punto donde va a hacer metástasis usualmente por vía linfática es a lo que son los nódulos o lo que son las cadenas intraaortocavas en el lado derecho, y usualmente en el lado izquierdo va a ser las cadenas paraórticas izquierdas y lumbares cercanas a lo que es la confluencia de la vena testicular hacia la vena renal. También es importante tener en cuenta lo que son las cadenas inguinales superficiales, que son puntos donde también se puede metastatizar el cáncer de testículo. Muy bien. En los sitios de metástasis por vía hematógena o hemática, pues principalmente van a ser el hueso, el cerebro, el hígado, las suprarrenales, el riñón, pero hay que tener en cuenta también el pulmón. Y el pulmón en este caso es el sitio más frecuente de metástasis, digamos, aparte de los nódulos linfáticos del cáncer testicular. Y entrando en materia, las lesiones malignas del testículo, pues hay una división plasmática de los tumores del testículo. En esencia, la mayor parte de ellos van a ser de células germinales, como lo esquematizo aquí en este óvalo, que es el más grande de todos, lo van a ver. Eso quiere decir que casi más de, digamos, un porcentaje importante, la gran mayoría de los tumores primarios del testículo son de células germinales. En este caso, el seminoma clásico es el mayor de ellos, con un 35%, y el seminoma espermatocítico, que ya no se llama así, se llama tumor espermatocítico, pues es un tumor muy raro que usualmente da en personas ya mayores de 56 años, en hombres mayores de 56 años. Hay tumores de células germinales no seminomatosos, como por ejemplo es el teratoma o el coriocarcinoma, perdón, y el, eh, el carcinoma embrionario o el tumor del saco de Yole. Y este concepto es el concepto del tumor regresado o tumor en regresión, que es cuando tenemos un tumor, cuando tenemos un tumor primario que está involucionando, pero que ya ha hecho metástasis, usualmente a nódulos linfáticos o a otro órgano. Hablamos de un tumor regresado, es decir, vamos a ver que hay una lesión sugestiva de neoplasia en un nódulo linfático de las cadenas ya mencionadas, las intraaortocavas, la paraórtica izquierda, las lumbares, en general las retroperitoneales, pero no vemos como tal el primario claramente, y usualmente ese primario hay que irlo a buscar al testículo, porque ahí puede haber un tumor que ha disminuido de tamaño, que está calcificado y ya representa como tal precisamente el origen de esta patología. Y luego están los tumores de células estromales, perdón, que son el Leydig, el Sertoli, la granulosa, y los tumores mixtos indiferenciados, que son de mucho menor incidencia, pero que pueden hacer parte de tumores mixtos, es decir, de una confluencia o un tumor que se genera tanto de células germinales como de células del estroma, que se llama tumores mixtos. Y en otro caso también tenemos como lesiones tumorales, tenemos las metástasis al testículo, que son, por ejemplo, metástasis derivadas del linfoma, de leucemia. Recordemos que el testículo es un sitio santuario de las células leucémicas, a pesar de la quimioterapia.
el mieloma y el carcinoma. Y otros u otras patologías estarían los quistes adrenales, los quistes epidermoides, la malacoplaquia, el carcinoide, el tumor mesenquimal y la enfermedad granulomatosa. En cuanto a los tumores de células germinales, pues hay unas ideas muy importantes que tenemos que tener en cuenta, es que usualmente estas lesiones son o vienen de una lesión precursora que se llama la neoplasia intratubular y de células germinales, que es el equivalente al tumor in situ como tal del testículo. Los seminomas usualmente responden muy bien a la radioterapia, mientras que los no seminomatosos básicamente van a responder a la quimioterapia y a la cirugía. Y cuando los tumores son mayores de 1,6 centímetros, pues la señal Doppler color va a ser positiva. Esto no es importante en aras de hacer diagnóstico, sino que es importante colocar muchas veces el Doppler cuando hay algún tipo de sospecha, porque hay algunos tumores que son isoecoicos con el parénquima y que pueden pasar desapercibidos en la escala de grises y con el Doppler los podemos llegar a capturar. En cuanto a los marcadores de células, de tumores de células germinales, pues tenemos que donde haya remanentes del saco de Yole, siempre vamos a tener alfa-fetoproteína positiva, ya sea que sea un tumor del saco de Yole puro o el digamos, el tejido del saco de Yole esté mezclado con alguna otra estirpe celular. La gonadotropina coriónica humana, pues la vamos a ver en todos los tumores que contengan sincitio trofibloblasto, en este caso los coliocarcinomas y en algún pequeño porcentaje, casi el 25% de los seminomas. Y la LDH es un marcador ante todo de tamaño tumoral y es usado básicamente en estadificación, no en pesquisa diagnóstica, perdón. Molecular, casi todos los tumores de células germinales son positivos para esta mutación de OCT34. También del nano-G. Usualmente tiene amplificación del isocromosoma del brazo corto del cromosoma 12 y en la gran mayoría tiene mutación del gen c-KIT, especialmente el seminoma. Red flag del testículo y su patología, cosas que no se debe hacer, nunca biopsiar un tumor testicular porque se corre el riesgo de diseminar la patología al escroto y a la piel. Siempre hay que hacer una biopsia excisional que no solamente es diagnóstica, sino en algunos casos terapéutica, es decir, la arquivectomía. Y las metástasis pueden mostrar diferentes líneas del tumor original, es decir, que si el primario fue un seminoma, puede ser que la metástasis que hay en el ganglio sea un colocarcinoma o sea un tumor del saco de Yole, etcétera, etcétera. O pueden también tener compromiso mixto. El seminoma es un tumor, como yo le dije, de células seminales, es el 35% de estos, pueden ser puros o mezclados con otro estirpe celular, tienen muy buen pronóstico, el 90% responde muy bien a la quimioterapia. La edad usual de aparición son los 30 a los 50 años y son muy sensibles a la radioterapia. Como ya lo dije, el 10% van a tener sincicio trofoblasto, del 10 al 25%. Van a estar confinados, no tienen rompimiento de la túnica albúgina, eso es muy importante. Y el 25% van a presentar metástasis a distancia, pueden ser sincrónicos o metacrónicos, asociados a criptorquidia, siempre van a estar asociados a criptorquidia, es decir, o la criptorquidia más bien pone en riesgo al paciente para generar un seminoma, independientemente de si el paciente fue operado o no, es decir, si le descendieron el testículo o no. Como ya lo expliqué, son positivos para OC3 para también la fosfatasa alcalina placentaria, para el c-KIT y el isocromosoma 19. Pueden tener un componente aerofamiliar, aunque eso está en controversia. Las masas pueden llegar a medir más de 10x el tamaño testicular y, como yo lo expliqué, no van a afectar la túnica albúgina. La apariencia ultrasónica del seminoma, pues básicamente son ¿qué? Son tumores muy bien delimitados, son homogéneos, son hipoecoicos, presentan ecos de bajo nivel, son solitarios o pueden ser múltiples, en algunos casos pueden ser lobulados y es muy raro que contengan necrosis o degeneración quística. Este es un seminoma muy, muy bonito porque miren ustedes que es muy sutil la diferencia entre el parénquima normal testicular y lo que es el resto del seminoma, es decir, el seminoma es muy bien circunscrito, hipoecoico, respeta la túnica albúgina, pero era muy pequeño, es decir, si uno no tiene los ojos bien abiertos se le puede pasar. Aquí el Doppler es importante porque este tumor medía más de 1,6 y tenía un aumento importante de la señal Doppler color. Esta es la apariencia clásica, una lesión que es muy circunscrita, homogénea, hipoecoica, respeta la túnica. Pueden ser múltiples, como en este caso pueden llegar a tener, por ejemplo, algo de heterogeneidad, pero siempre respetan la túnica y siempre son bien delimitados.
pueden ser muy grandes, como en este caso, un tumor que se da con, además de eso, asociado con microcalcificaciones y calcificaciones gruesas, y en algunos casos puede ser de un tamaño importante, como es el caso de este tumor, pero siempre observen que la túnica está indemne. Obviamente la cebra de ese tumor es la necrosis y la formación quística. Este realmente es un tumor que después se supo que era un seminoma, pero realmente para el radiólogo le quedaba muy difícil decir que era un seminoma porque no tiene la apariencia usual. Este también es un caso, un seminoma clásico, pero grande. Vean ustedes comparado con el tejido del testículo contralateral, vean ustedes cómo se ha aumentado el volumen testicular y hay una masa que es muy hipoecoica si uno lo compara con este tejido de acá del testículo contralateral, es mucho más hipoecoica, pero siempre respeta la túnica. Y para terminar esta primera parte, el tumor espermatocítico es un tumor que antes se llamaba el seminoma espermatocítico. Desde el 2016 se denomina de esta forma tumor espermatocítico. No tiene asociación con la neoplasia germinal in situ, no posee amplificación del isocromosoma 12p, sí tiene amplificación del DMRT1, no se asocia a criptorquidia, usualmente es de hombres mayores de 55 años y se han descrito incluso casos en pacientes de 84 años, pero es muy raro ese tumor y por tanto los reportes en la literatura son escasos. Tiene un curso más bien benigno porque, digámoslo así, porque responde mejor, básicamente los pacientes se curan con la orquidectomía, a no ser de que tengan una transformación sarcomatosa que sucede en casi el 6% de los pacientes. Y el ultrasonido, pues, es muy indiferente de los demás tumores, digamos que no hay forma de diferenciarlo como tal de los demás tumores, excepto por el hecho de que respetan la túnica, al igual que el seminoma, pero al contrario del seminoma puro, pueden ser muy heterogéneos, algunos pueden ser quísticos y realmente el diagnóstico etiológico pues lo va a tener el patólogo en sus manos, no el radiólogo. Esta es la apariencia del tumor espermatocítico. Vemos acá cómo es un tumor hipoecoico que respeta la túnica y además de eso tiene formaciones quísticas. Y vamos a dejar ahí y en la siguiente parte vamos a empezar a hablar de los tumores germinales no seminomatosos y luego de las lesiones benignas y por último terminamos con lo que son las comparaciones, es decir, los diagnósticos diferenciales y las tablas de diagnóstico diferencial para nosotros ya poder integrar todo el conocimiento. Bueno, gracias por ver el video y si te gustó no te olvides darle like y suscribirte al canal y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.